Bienvenidas y bienvenidos a este primer congreso online, Vivir sin Dolor, en el que hemos reunido a 12 ponentes, a 12 expertas y expertos en esta materia, en el campo que nos ocupa, que es el dolor. Y hoy tenemos al fundador y al creador de toda esta locura, que es Miguel Ángel Díaz de Rada. Hola, Miguel Ángel. Hola, muy buenas, Sara. Miguel Ángel es fisioterapeuta desde el año 2003, trabaja en la Clínica Universitaria de Fisioterapia de la ONCE. Él está especializado en el diagnóstico y en el tratamiento del dolor crónico y, como decimos, es el fundador de este proyecto de Maestros del Cuidarse y de la web, que ya sabéis que es maestrosdelcuidarse.com. Y él cuenta que lo que quiere es compartir estrategias eficaces para eliminar el dolor y difundir también los últimos avances científicos, y para ello pues usar y tomar la sabiduría que tienen estos principales referentes a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos los estamos recogiendo en este congreso. Nos cuenta, y ahora luego le preguntaremos sobre ello, que su propósito es impulsar el bienestar personal que construye sociedades felices y liberar del secuestro del dolor al mayor número de personas que pueda, de esos más de 100 millones de hispanohablantes que padecen dolor hoy en día. Miguel Ángel, igual es un objetivo un poquito ambicioso, pero en cualquier caso creo que es muy necesaria, ¿no?, esta labor de divulgación también. Claro, eso es. Además, dentro de las funciones de los fisioterapeutas está la promoción de la salud. Y básicamente este congreso está pensado, basado en eso, en promover la salud, ¿no? Bueno, ambicioso o no ambicioso, no pongo un número. O sea, con una persona me basta. Porque todo comienza con un primer paso. Ahora sí es para mí asombroso decir un número, ¿no? 100 millones de personas, 100 millones de hispanohablantes, solo hispanohablantes, presentan dolor crónico. Esto es una plaga. Esto es una plaga. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, antes nosotros teníamos eso de que no se podía hacer nada con el dolor crónico. Es decir, pues nos teníamos que aguantar, ¿no? No teníamos recursos o no teníamos la formación o no teníamos los conocimientos adecuados. Quizás no teníamos las técnicas, no teníamos los recursos. Pero ahora sí. Y estamos empezando a ver cómo esto está generando cambios en muchas personas. Y lo que queremos es promover esto. Es decir, que cada vez más personas alcancen estos objetivos, ¿no? Y en esas es en las que estamos embarcados, y por eso todo este jaleo del congreso y por eso todas estas entrevistas, y reunir pues a unos poquitos que ya nos vayan dando pues luz acerca de todo lo que está ocurriendo y acerca de todo lo que se viene, porque esto solo es el inicio. Es decir, a partir de ahora, cuanta más gente conozca todas estas cosas, habrá cambios importantes. Y por eso es impulsar un bienestar personal que construye sociedades felices, porque es que al final que uno esté bien influye en su entorno. Y al influir en tu entorno, estás influyendo en la sociedad. Así que bueno, quizás sea una idea un poco romántica, pero me parece posible cambiar muchas cosas. Y lo que hay que hacer son acciones para encaminarse hacia allá, ¿no? Ese es el objetivo. El título de esta charla es Modular el dolor a través de la matriz neural, que esto es un concepto, el de la matriz neural, que ha salido en otras charlas, pero creo que va a estar genial que entremos más de lleno, que la definamos y que aprendamos también a reconocer la nuestra, ¿no?, y a saber cómo opera y cómo actúa. Miguel Ángel, la primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo sentimos el dolor? Y te voy a dar ahí como un par de definiciones que ya nos han dado otros ponentes. Por ejemplo, Yolanda Pérez nos decía que el dolor es una experiencia o es una muestra de que estamos vivos, decía Antonio Luque, o Irene Rodríguez nos decía que incluso es algo bueno, entre comillas, porque nos está queriendo mostrar algo. No siempre una lesión, ¿no?, que esto es algo que hemos aprendido mucho en este congreso. ¿Cómo crees que sentimos el dolor?
¿Cuál sería tu definición? Es una alarma, básicamente, como la que tenemos en casa para que no entren los ladrones. Exactamente, el dolor es eso. ¿Qué ocurre? Que bueno, las alarmas no funcionan siempre bien. Entonces puede haber una racha muy fuerte de aire que haga vibrar un cristal muy fuerte y salta la alarma, porque está conectada a ese cristal y lo interpreta como que alguien quiere entrar. Pero no hay un peligro real. Y sin embargo ha encendido esa alarma. Y hay otros casos en los que sí que funciona fenomenal y eso es lo que hay que comprender, que tenemos distintas situaciones. Vamos a poner las 4 posibilidades que tenemos, que son que haya un daño en un tejido y haya dolor. Esto es, por ejemplo, me hago un esguince. Hay un daño en un tejido y tengo dolor. Pero luego puede haber una circunstancia muy curiosa, que es que tengo daño en el tejido y no siento dolor. Y esto, bueno, pues esto se ve muchas veces, por ejemplo, en deportistas. Deportistas en alta competición, haciendo grandes marcas y cuando terminan se dan cuenta que se han lesionado. La otra posibilidad que tenemos es que no haya lesión, sin embargo haya daño. Una migraña, por ejemplo. Este es un ejemplo claro. O la situación perfecta, que es que no haya ni dolor ni daño, ¿no? Entonces, estas son las 4 posibilidades que nos ofrece esa relación que existe entre qué es la alarma y qué es el estímulo que genera la alarma. Porque como es una alarma, tiene componentes. Y tiene un componente que es recogida de información, interpretación y respuesta. Muy sencillo visto así. Recogida de información, interpretación y respuesta. Recogida de información, pues puedo recoger la información visual, auditiva, sensitiva a muchos niveles de que me tuerzo el tobillo y entonces tengo una alarma adecuada, que es dolor y que me ayuda y me protege. Porque no hay que olvidar que hay personas que por diferentes enfermedades no sienten dolor y tienen una auténtica pesadilla. Porque son personas que tienen que andar con el resto de sus sentidos muy atentos. Imagínate no sentir el dolor de una peritonitis o de una apendicitis que se pueda transformar en una peritonitis. Todos entendemos aquí que este sería un problema grave. Y hay personas que lo sufren. ¿Sí? Así que el dolor es bueno en ese sentido, es una alarma. Pero ¿qué ocurre? Que la alarma no es infalible. Y dentro de esos 3 mecanismos, es decir, primero recojo información de lo que está ocurriendo, después la interpreto y por último doy una respuesta, pueden ocurrir diferentes cosas. Pueden ocurrir que los datos recogidos sean fidedignos, sean buenos, y entonces la interpretación que se hace de esos datos recogidos sea adecuada y que la respuesta que se dé sea adecuada. Y hay casos en los que ese triángulo entre la percepción, la interpretación y la respuesta se equivoca, es erróneo. Y este es el lío que hay cuando hablamos de todas estas cosas, de que justamente el sistema no funciona siempre bien, ¿no? Hay 2 teorías básicamente expuestas por el principal investigador acerca del dolor, que ha sido Ronald Melzack. Y él primero describió, digamos, un poco, yo digo siempre, el caso del martillazo. Me dio un martillazo en el dedo y él lo describió perfectamente. Yo tengo unos receptores en mi cuerpo que me informan de lo que ocurre. Si esos receptores tienen una intensidad adecuada de estímulo, generan una señal que envía a través de la médula una señal, o sea, a través de la neurona una señal hasta la médula. Llega a la médula y si es suficientemente intenso, sube hasta el cerebro y ahí sentimos dolor. Y esta fue la primera explicación sobre el dolor y explicaba muy bien este signo del martillazo.
Pero no nos explica una cosa muy curiosa. Y es, por ejemplo, ¿cómo puede ser que una persona con lesión medular sienta dolor en las piernas si está cortada su médula? Ah. O cómo puede ser, ¿no? Que estos futbolistas, por ejemplo, que están en un campo de fútbol, meten un gol, se les echa encima todo el equipo. Recordemos que 10 jugadores encima equivalen aproximadamente a 1 tonelada de peso. Y los tíos, después de ese evento, que para otra persona podría ser traumático, a veces casi juegan mejor, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Hay algo que no está explicado, ¿no? Con esta simple teoría. Y aquí viene la matriz neural. Entonces, a través de las pruebas diagnósticas de imagen, que han evolucionado mucho, ahora se puede estudiar el cerebro. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando hacemos cualquier cosa, ¿no? Se pusieron a estudiar qué ocurre en el cerebro cuando sentimos dolor. Y lo que ocurre en el cerebro cuando sentimos dolor es que se encienden áreas que son muy curiosas, ¿no? Que se enciendan con dolor. Pues se enciende el área de la memoria, se enciende el área del significado de lo que está ocurriendo, se enciende el área emocional, se enciende el área motora, y encima en cada persona se encienden las áreas de forma diferente. Y entonces, ¿esto qué pasa aquí, no? Pues lo que ocurre es que esa señal que está llegando al cerebro está siendo interpretada, pero está siendo interpretada en función de la experiencia de la vida de cada persona. Y por tanto, pues cuando alguien siente un dolor de algún tipo o sufre una experiencia de algún tipo, pues se acuerda de sus experiencias, imagina posibilidades, algo que puede pasar a largo plazo, o siente una determinada emoción, ¿no? Se puede poner nervioso. Me gusta poner ese ejemplo que una vez, este fue un caso real, ¿no? Pues llega una paciente con un esguince de tobillo, pero es que a la semana siguiente se iba a Nueva York en un viaje que llevaba preparando 6 meses. Imagínate el agobio que le entró, ¿no? Claro, somos seres complejos. Esta sería la definición, ¿no? Pero esta matriz neural lo que viene un poco a contarnos es que el dolor tiene una parte interpretativa a todos los niveles en cuanto a los recuerdos, lo que nos dice una persona. Ya ha habido otros ponentes que han hablado de que en función de lo que te dice el médico se puede modular tu dolor. Es muy curioso ver cómo de repente un paciente, después de hacerse una prueba diagnóstica, te viene y te dice que está mejor porque no le han encontrado nada, ¿no? O al revés, no le han encontrado nada y eso le preocupa un montón porque tiene una enfermedad fantasma, ¿no? Es decir, que hay una interpretación de ese estímulo, de esa percepción que estamos recibiendo. Y esto modula la intensidad de la señal, porque no olvidemos que hemos dicho como definición que el dolor es una alarma. Más peligro, más dolor. Menos peligro, menos dolor. De hecho, los australianos de Noi Group, Mosley y compañeros, crearon una herramienta que se llama el protectómetro y que básicamente se basa en esto, es decir, en coger todas esas experiencias que nos generan sensación de peligro y hacer cosas para ir reduciendo ese peligro, ¿no? O como en muchos casos ocurre, pues que, por ejemplo, una persona pues le da miedo hacer un determinado gesto, un determinado movimiento y es a base de hacerlo, como se va dando cuenta que no pasa nada y de repente, ¿no? Es decir, que en ese punto, tanto las definiciones como esta interpretación creo que es algo clave, ¿no? Y esta matriz neural nos enseña herramientas y posibilidades para poder trabajar con el dolor que son sumamente interesantes.
¿cómo podríamos hacer para conocer y localizar cómo actúa nuestra matriz neural, ¿no? Y se me ocurre como concretar un poco esta pregunta diciendo, ¿cómo conocer las interpretaciones que hacemos nosotras o nosotros de ciertos deportes, movimientos o lo que sea que nos dan miedo o que nos dan dolor o que nos... ¿Sabes? ¿Cómo acceder a esa parte del cerebro Sí, donde están almacenados esos recuerdos, esas construcciones? sí. Básicamente prestando atención sobre las experiencias, ¿no? Este es yo creo que el punto clave, ¿no? A ver, mira, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor no sirve para comprender muy bien esto. Este verano estaba tomando un tinto de verano con una amiga en una terraza y de repente oigo zumbar algo en mi oreja. Automáticamente y sin pensar, lancé la mano como para cogerla y la cogí. Y ya ahí me sorprendió y según me sorprendí, me picó una abeja en el dedo. Automáticamente abrí la mano, se fue y yo me quedé con el picotazo de la abeja. Y, y fue muy, muy curioso, ¿no? Porque lo primero, ostras, cómo dolía. Y aquí estamos hablando de una lesión aguda, ¿de acuerdo? Pero en el dolor crónico se puede hacer exactamente igual, porque de repente un día uno puede tener una migraña que le aparece o se puede intensificar un dolor lumbar o puede estar un poco peor o un poco mejor, ¿no? Entonces, empezar a hacer este tipo de relaciones nos sirve mucho, ¿no? Entonces, yo de repente, ostras, cómo duele, ¿no? Y lo primero es chillar. Yo no soy muy escandaloso, la verdad. Soy bastante prudente y no suelo dar, como se dice en la calle, mucho la nota, ¿no? Ostras, pero tenía que como hacer aspavientos y moverme mucho y Sí. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo con eso? Estaba metiendo más señales dentro de mi cerebro para distraerle, porque eso baja el dolor. Lo hice de forma inconsciente. No estaba pensando qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero como hablamos de cosas que se pueden hacer para identificar nuestra matriz, pues lo primero es ver eso, ¿no? Y después fue muy curioso porque me acordé, a mí solo me había picado una abeja una vez en mi vida de pequeño. ¿Qué pasa? Que no tengo yo grandes recuerdos de alguna experiencia fatídica, ¿no? En cuanto a dolor, fue horrible. No, sé que me picó, pero tampoco era algo como muy llamativo, ¿no? Y me llamó la atención porque tras eso me acordé de esa terapia que hay, no sé si la conoces, eh, donde te pican las abejas. Y bueno, no la he estudiado, ni la he mirado, ni nada por el estilo, pero es que me acordé de ella y dije, bueno, pues si hay una terapia, ¿no? Que se utiliza con abejas, a lo mejor esto no es tan malo, ¿no? Como quitándole hierro, ¿no? Pero si te das cuenta, estoy revelando cuál es mi matriz, ¿no? ¿Qué es todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y, y yo me imaginaba, ¿no? Bueno, pues ya verás, ahora se me va a hinchar y no sé qué, y hay que fastidiarse y cómo me duele la mano. Y yo que trabajo con la mano, pues a ver esto, ¿no? Cómo me afecta, ¿no? Y, y la emoción, lo primero que sentí fue miedo, ¿no? De cuando te pega el picotazo, ¿no? De, ostras, te asustas, ¿no? Porque claro, yo fui a coger una supuesta mosca y me encuentro con una abeja, ¿no? Y ese caso, entonces ahí, pues evidentemente no, como que te asustas, por eso abrí la mano inmediatamente, ¿no? Bueno, desinfecté un poco la herida pidiendo en el bar un poco de amoníaco y me lo puse con un pequeño pañuelito, lo estuve así como 10 minutos un poco con el pañuelo, hablando con mi amiga, ¿no? Un poco de distintas cosas. Y una vez que pasaron los 10 minutos, me quité el pañuelo
y vi cuál era la respuesta que había generado mi cuerpo. Y me di cuenta que mi dedo estaba completamente bloqueado, ¿no? Es decir, como yo lo había rigidizado para no hacer dolor. Yo sé que es un veneno de abeja, no puedo hacer nada, no voy a aumentar mucho la circulación si lo muevo un poquito, y eso seguramente que va a dar más estímulos y va a hacer que de alguna manera no tenga tanto dolor, ¿no? Entonces dije, bueno, venga, pues voy despacito. Y fui despacito, primero me moví el dedo sin hacerlo yo, porque era muy curioso, pero se me había ido la fuerza. Y solo me había picado una abeja, ¿no? Y de repente tengo que se me va la fuerza de la mano. Y bueno, pues empecé poco a poco, cierro, abro, poquito a poquito, ¿no? Moviendo un poco y tal. El resultado es que en un par de horas no tenía nada de dolor, nada de inflamación, nada de nada. Me había olvidado completamente de ello, ¿no? Y descubrí mi matriz, descubrí mi programa, descubrí qué es lo que estaba ocurriendo, descubrí lo que pensaba cuando estaba con la picadura, ¿no? Este mismo ejemplo se puede utilizar en cualquier tipo de dolor, ¿no? Imaginemos que aparece una migraña o tenemos migraña durante mucho tiempo, podemos estar haciendo este mismo proceso, ¿no? De descubrimiento interno de cómo se va generando esa... se llama neurofirma, ¿vale? Así los entendidos dicen. Es decir, nuestra propia red en cuanto al dolor, ¿no? Nuestros propios mecanismos, todo lo que se va encendiendo en el cerebro en cuanto a qué está ocurriendo. No sé si ha quedado claro. Sí, yo creo que, vamos, con el ejemplo que has puesto, creo que cada uno puede llevarlo un poco a su terreno, que de eso se trata, ¿no? Para descubrir la neurofirma que tenemos cada una o cada uno. Conocer esta neurofirma, conocer al final cómo funcionamos, cuáles son nuestros patrones, me imagino que nos puede ayudar también a modular la respuesta dolorosa, ¿no? A disminuir ese dolor. Claro, claro, claro. Fíjate, hay un estudio muy curioso también de estos australianos de Noi Group que exponen en su libro explicando el dolor y que dice, ¿no? Hacen un estudio sobre dolor en la mano en relación a la profesión. Es decir, cómo la profesión que tiene una persona, si tú te haces una lesión en la mano y te duele, cómo influye en cuanto a la intensidad. Y la conclusión de este estudio es muy curiosa, porque dice que si tienes una profesión en la que utilizas tu mano, vas a tener más intensidad de dolor que si tienes una profesión en la que no utilices la mano. Pongamos un ejemplo más práctico. Digamos que eres pianista. Si tú te lesionas la mano, vas a tener mucho más dolor, estadísticamente, que si eres, por ejemplo, corredor de maratón. ¿Por qué? Hemos dicho que el dolor es peligro. El dolor es esa interpretación que hace de los estímulos que le llegan del entorno a nuestro cerebro, y si los identifica como peligrosos puede dar una señal de dolor. Entonces, ¿te puedes imaginar cómo una persona que es pianista, imagínate que es un gran pianista y se fractura un dedo? ¿Tú sabes lo que puede implicar para un pianista fracturarse un dedo a la hora de tocar una obra de Chopin? Puede ser una catástrofe. Claro, imagínate qué cantidad de dolor. De otra forma, no tendría. Si yo soy fondista y profesionalmente me dedico al deporte, a correr maratones, por ejemplo, una lesión en la mano no va a tener tanta importancia para mí. ¿Qué significado tiene para mí lo que está ocurriendo? ¿Cuánto activa mi sistema simpático? ¿Cuánto de peligroso es para mí? ¿O cuánto no es de peligroso para mí? Esta es la idea.
Cuando tú conoces la matriz neural y entiendes que tienes que correlacionar y que saber que si hay dolor hay una sensación de peligro, y puedes empezar a hacer cosas para reducir esa sensación de peligro, automáticamente puedes hacer que baje el dolor, ¿no? O, por ejemplo, con la respuesta motora, del mismo modo que hice yo. Imaginemos que la respuesta motora ahora que ofrece el sistema nervioso, en vez de ser una respuesta de contracción o de bloqueo, es una respuesta de inhibición. Voy a subir una escalera y como me duele la rodilla, inhibo la fuerza en la rodilla para no hacerme daño. Y cada vez me voy quedando más flojito. Bueno, pues en cuanto empiezo a ver estas cosas, empiezo a hacer movimientos en otro rango, en otra posición, que puedo empezar a mover y que me devuelven un poco la fuerza, ¿no? O me devuelven un poco la contracción. Del mismo modo, si tengo un bloqueo o una contracción excesiva de alguna parte, en cuanto me doy cuenta de eso, empiezo a mover un poquito. Empiezo a darme estímulos para minimizar esa respuesta que está ofreciendo mi sistema nervioso. Así es como, conociendo la matriz neural, uno puede ir modulando ese dolor. Gracias a que si uno tiene cierto conocimiento y empieza a raíz de ahí a hacer distintos cambios, va generando que la alarma baje. Imaginemos que la respuesta motora más o menos está bien, pero tengo, por ejemplo, una emoción muy fuerte, ¿no? Pues, por ejemplo, este caso de esta chica que se hacía el esguince de tobillo y tenía este viaje, ¿no? A Nueva York. Si ella consigue, se da cuenta que se ha agobiado y eso está haciendo que su dolor sea mayor, bueno, pues a lo mejor una simple técnica de relajación la va a bajar el dolor. ¿Sí? Es decir, que gracias a ese conocimiento y gracias a esa atención sobre la experiencia que yo estoy viviendo, ese vivir mi neurofirma, lo que yo puedo hacer es ir modulando la señal de dolor haciendo cambios, dando sensaciones. Mira, un ejemplo que uso muchas veces con los pacientes cuando vienen con un dolor lumbar, por ejemplo, les hago un test para ver su movilidad, que es, por ejemplo, bajar a tocarse los pies con las rodillas estiradas. Y hay muchos que tienen tan poquita movilidad que prácticamente llegan a las rodillas. Y digo, bueno, vale, muy bien, pues nada, túmbate en la camilla, boca arriba. Vale. Y entonces, muy despacito, cojo sus piernas y coloco sus piernas estiradas casi en un ángulo de 90 grados. Y no experimentan dolor, porque lo hago despacio y siempre atento, bajando sus alarmas. Y le digo, ¿te das cuenta que que esto es mucho más de lo que has hecho cuando estabas de pie? Es decir, le estoy dando a su sistema nervioso un no pasa nada con este movimiento. Mira, lo estás haciendo. Cuando se levantan de la camilla y vuelven a ir a tocarse los pies, pueden ir mucho más. Y se quedan así como sorprendidos. ¿Pero qué ha pasado? Pues ha pasado que has reevaluado. Ya no es tan peligroso bajar a tocarte los pies. ¿Sí? Nos Bueno, decía, sí. no, digo, son pequeños ejemplos, ¿no? que quizás le puedan servir a todo el mundo como para ir haciéndose sus ideas, ¿no? De cómo funciona esa neurofirma, cómo lo puedo utilizar yo, ¿no? ¿Cómo funciona? Irlo aplicando a una misma, sí. Eso es. Nos contaba Arturo Goicoechea en su charla que sus nietas entienden todo esto mucho mejor, sus nietas pequeñas, que a veces mucha gente adulta. Él decía que, claro, es que su cerebro está mucho más libre de condicionantes. ¿Qué sabemos de la neuromatriz de las niñas y los niños? ¿Perdona? ¿Qué sabemos? Sí, de la neuromatriz, de cómo funciona la neuromatriz en las niñas y en los niños. Bueno,
¿Qué es lo que ocurre? Que no hay vías construidas o no hay tantas. Entonces es más fácil porque hay muchas menos cosas que quitar, ¿no? Creo que Séfora hablaba un poco de esto, ¿no? De lo que le ocurre a ella con el tratamiento de los niños con la migraña, ¿no? Sí. Al final, claro, están más libres de contenido, están más libres de condicionamiento, porque si el dolor se aprende, hay un condicionamiento, hay un estímulo que se interpreta de una manera y que da una respuesta. Esto es condicionamiento clásico de toda la vida, ¿no? Es el perro de Pavlov. Le voy a dar comida, el perro saliva aunque no le dé comida, ¿no? Bueno, este mismo ejemplo de condicionamiento clásico, claro, en una persona adulta está muy reforzado porque ha tenido más experiencias para que esa vía neuronal, esa neurofirma, sea más fuerte porque ha tenido más recorrido. Quizás los niños, gracias a Dios, en este sentido, tienen menos construcción de vía, ¿no? Es más fácil que la vía, bueno, se module muchísimo mejor, porque además están en un proceso de aprendizaje y de reconstrucción cerebral, ¿no? Entonces, ahí son grandes momentos, ¿no? Para poder coger aprendizajes en salud, ¿no? Y esta es una de las esperanzas, ¿no? Que las nuevas generaciones conozcan ya esto y no tengan tanto condicionamiento y puedan salir de ahí, porque es que es lo que decimos. Cuando es difícil esto, es cuando la neurofirma está muy, muy trillada. Ha tenido muchas experiencias que le han corroborado lo que piensa acerca del dolor, sus experiencias, qué significa, muchísima gente diciéndole X cosas o contándole, ¿no? Fíjate, pues yo tuve un primo que le pasó esto y lo pasó fatal y no sé cuántos, y todo eso se va recogiendo. Sin embargo, un niño todavía no ha recogido tanto. Por tanto, es muchísimo más fácil cambiar esa neurofirma, ¿no? De ahí los buenos resultados con los niños. Miguel Ángel, ¿te apetecería compartir alguna experiencia con pacientes que has tenido? Antes de que me respondas, quiero aprovechar para recordar a la gente que nos está oyendo que hay una ponencia sobre eso, ¿no? Nos cuenta Diego Calabria Castellanos toda su historia como paciente suyo y también nos habla mucho de cómo le cambió la vida, bueno, conocerte y luego el curso que hizo contigo. Si quieres, nos puedes contar un poquito de qué iba ese curso, cómo fue, cómo es. Sí, vale. A ver, bueno, el congreso está para transmitir un poco conocimientos, ¿no? Y divulgar un poco las cosas. Yo hace un par de años me vi en una necesidad y era que o sea, yo podía hacer dos cosas en la consulta, que era dedicarme a contarles cosas o darles herramientas para su propio dolor, ¿no? Veía que me faltaba tiempo, veía que la gente podría mejorar muchísimo más si tuviera cierto conocimiento acerca de muchas cosas, ¿no? Entonces empecé a diseñar formas de poder transmitir a la gente las cosas. Y empecé a hacerlo un poco a través de internet, ¿no? Pues con todos los vídeos estos que se pueden hacer cursos a través de vídeos y estas cosas, y empecé a diseñar una formación que al principio pues era muy sencillita. Hacíamos un taller de una mañana, cogíamos herramientas un poco básicas y luego nos íbamos reuniendo a través de internet, cuando era antes de la pandemia, cuando todavía no se reunía todo el mundo, y íbamos compartiendo experiencias y eso iba generando cambios, ¿no?
Y bueno, poco a poco se fue evolucionando ese curso. Ahora está como muchísimo más estructurado y cuenta con mucha gente porque vienen expertos a contarnos diferentes partes. Es un curso que dura 6 meses, o sea, solo se abre cada 6 meses y aborda 4 pilares para mí del bienestar físico, ¿no? Que son conocimientos, habilidades, actitud y mentalidad. Entonces son estos 4 pilares los que hacen que la persona pueda transitar de una situación de dolor, de malestar, hasta un recuperar su vida, ¿no? Porque hay, bueno, muchas herramientas que se van dando durante la formación de forma escalonada para que nadie se agobie. Y sobre todo se forma una comunidad. Hay personas que aprenden mucho mejor en grupo, hay otras que no, que van mucho mejor por su cuenta. Pero los que mejoran en grupo se enriquecen mucho con la experiencia del otro. Y para mí es un aprendizaje absolutamente fantástico, ¿no? Porque los libros están muy bien, pero a mí lo que me gustan son las personas y lo que me cuentan, eh, ahí es donde está todo. Ese es el gran libro de la vida, son las personas. Sí. Y bueno, ahí, bueno, pues eso, vamos trabajando, hay muchas cositas y mucha información, tienen libros, tienen apoyo, siempre alguien de referencia. Entonces se va creando una comunidad en la que además unos retroalimentan a los otros, porque lo más difícil en todas estas cosas es a veces el que una persona pueda entender que lo puede conseguir, que puede recuperar su vida, que se puede deshacer de las migrañas, que puede estar muchísimo mejor con fibromialgia, con dolor pélvico crónico, con tendinitis crónicas, con todo este tipo de cosas que hasta ahora tan solo nos están diciendo, bueno, pues aguántate y a ver si hay suerte y se va, ¿no? Pues todo esto se puede mejorar. Y encima, lo bueno de todo esto, y algo de lo que realmente me siento muy orgulloso en esto, es que luego cogen unas herramientas que les vale para toda la vida. Yo siempre le digo a Diego, digo, he creado un monstruo. Porque, bueno, Diego no solo coge la bicicleta, ahora está en el extranjero, tiene una vida maravillosa, ¿no? Se junta con un montón de gente, se ha animado a tocar en un grupo, va a nadar y a caminar. Jo, ha cambiado su vida de una manera, ¿no? 25 años llevaba con un dolor increíble, llevaba 5 años sin montar en bicicleta. Sí. Bueno, pues estas son las cosas, ¿no? que pasan, ¿no? Que cuando se trabaja desde determinados conceptos, lo que estamos viendo es que los resultados son muy buenos, ¿no? Mm. Y sobre todo que está cambiando la perspectiva de la gente, sobre todo frente al dolor crónico, ¿no? Que antes era horrible, ¿no? Odiosa. Ahora, sin embargo, pues hay alternativas y estamos consiguiendo que mucha gente, no yo solo, muchísima gente, mira, Rafael con sus pacientes, Arturo tiene montones de testimonios de personas, unos chicos muy majetes del sur de España, Álvaro Pinteño, también están ayudando un montón a difundir todas estas cosas. En fin,
hay que crear una gran comunidad de profesionales y de personas que ya han salido de todo esto y empezar a contarle a todo el mundo que esto es posible y que se pueden cambiar las cosas. Y ya esto vamos, que es a lo que tenemos que ir. Miguel Ángel, si quiere contactar la gente contigo, ¿qué tiene que hacer? Pues a ver, está la web, hay un canal de YouTube. La web que es maestrosdelcuidarse.com. Sí. Hay un correo electrónico que es hola@maestrosdelcuidarse.com, ¿vale? Ahí también pueden escribirme. Está el canal de YouTube que se llama Maestros del Cuidarse y luego hay un Facebook y un Instagram. Yo no soy un gran... No comparto mucho en las redes sociales porque tengo mucho trabajo, básicamente, y no me da tiempo. Entonces lo intentamos todo lo que podemos, pero por ahí también nos pueden contactar, ¿no? Entonces ya está, estas son las vías básicas para conocerlos. Y si hay alguna duda que tengan las personas que nos están oyendo, ya lo hemos dicho en otras ponencias, en la web hay un lugar habilitado para que puedan escribir ahí sus dudas y en este caso las que quieran hacerte a ti y te las haríamos llegar para que puedas darles respuesta. Y Miguel Ángel, lo último que te quería preguntar, tú también tienes un regalo para toda la gente que quiera adquirir el pase premium, con el que ya saben, tienen acceso a las 12 ponencias de por vida para escucharlas y volver a ellas siempre que lo necesiten. ¿Cuál es tu regalito? Sí, hay, bueno, dos cosas, ¿no? En esta misma página donde están viendo el vídeo hay un regalito que es un PDF donde tienen qué preguntas hacerse cuando uno tiene dolor, ¿no? Para poder modular el dolor a través de la matriz neural, ¿de acuerdo? Y luego, pues aquellas personas pues, que quieran comprar el pase premium, pues hay, lo que hemos diseñado es todas las conferencias, que las tienen en formato vídeo y también en formato podcast, pues para que lo puedan oír cuando se van a dar un paseo o para que tengan la información y a lo mejor hay gente que lo usa cuando se va a dormir o diferentes formas, ¿no? Y luego 3 bonos. Yo aporto un bono que es un pack Relax Express, se llama. Son unos audios de relajación con un estudio de investigación en el que se valida la relajación como técnica eficaz para reducir el dolor y la toma de analgésicos. Y también un audio donde dan las instrucciones de uso para estos audios que se puedan utilizar para relajarse. Y luego hay otro par de bonus que es nuestra querida amiga Ana, que nos regala el protectómetro, y luego Susana, que regala 5 estrategias de musicoterapia contra el dolor. Bueno, pues nada, si alguien está interesado, pues yo creo que está a un precio súper accesible porque la idea es siempre llegar a todo el mundo y esas cosas pues nos ayudan a nosotros a seguir haciendo más congresos de estos y a darle publicidad para que nos conozca mucho la gente, ¿no? Y de hecho invito a todos los que están viendo las charlas, pues que si lo pueden difundir, pues creo que es algo positivo para todos, ¿no? Así que, pues bueno, saldríamos todos ganando, ¿no? Así que os animo a ello. Miguel Ángel Díaz de Rada, muchas gracias por esta charla, por todo lo que nos has regalado en esta charla, pero también por embarcarte en esta aventura que has llamado Maestros del Cuidarse y en concreto este congreso online Vivir sin Dolor, que estoy convencida de que va a ayudar a mucha gente y por eso lo que tú decías, ¿no? Cuanta más gente llegue, cuanto más lejos llegue, pues mucho mejor. Sí, es el objetivo, ¿no? Tenemos que conseguir que mucha gente conozca
lo que está ocurriendo en este sentido, porque puede suponer un cambio importante en la gente. Y no olvidemos el propósito del proyecto, ¿no? Impulsar el bienestar personal que construye sociedades felices. Cada persona que recupere su vida va a afectar a su entorno. Así que, bueno, creemos pequeños entornos alegres y saludables, ¿no? Sin duda. Que de esto se trata. Qué bien. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara. Un placer. Gracias también a toda la gente que nos está oyendo y nos volvemos a encontrar en otra ponencia. Por supuesto.